nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dilo conmigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, nada nos detendrá. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, nada nos detendrá. Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, oh mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Tú eres grande, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que tenemos un Dios grande, maravilloso, el Dios todopoderoso. Y en esta noche, hoy nos acercamos a un Dios de milagros. Señor, estoy segura que tú hablarás a nuestros corazones, Señor, en esta noche. Habla a nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te honramos y bendecimos tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia, amigos que nos ven a través de esta transmisión. Es un privilegio poder estar hoy con ustedes compartiendo un mensaje, una palabra de Dios para todos nosotros. Y tenemos una lista de peticiones, pero quiero en esta hora dejarlo para el final y dejar esta lista de peticiones, de oraciones muy especial que tenemos al final de este tema. Primero, estoy segura que Dios nos hablará. Primeramente, Dios ha hablado a mi vida, me ha dado esta palabra que hoy quiero compartir con ustedes, y le he titulado a este mensaje: un milagro en proceso. Un milagro en proceso. Puedes escribir ahí en el chat, ayúdame a escribir ahí en el chat: estoy en la posición para un milagro. Lo pueden decir conmigo en esta sala, en este lugar. Puedes decir conmigo: estoy en la posición para un milagro. Como muchos de ustedes saben, hace casi 3 meses perdí la audición de mi oído derecho. Era un lunes al mediodía, yo estaba sentada en el comedor de mi casa, como normalmente suelo hacer después de desayunar, tomar un cafecito, escuchar alguna predicación o leer mi Biblia con mis hermanos. Pero en esta ocasión recuerdo que estaba sentada sola, estaba mandando mensajes con una amiga que quiero mucho, y de pronto yo sentí un gran abismo en mi oído derecho y un zumbido, un sonido fuerte y aterrador. Fui con los médicos, los especialistas me diagnosticaron hipoacusia súbita. En términos sencillos, es sordera súbita, es repentinamente, sin previo aviso, yo perdí la audición completa de mi oído derecho, y el diagnóstico que me habían dado es que era la sordera más grave, era la más profunda. Cuando yo le platiqué lo que me había pasado a mi amiga Jackie, ella es mi compañerita de oración,
cuando yo le platiqué el diagnóstico que los médicos me habían dado, ella me dijo esta frase, ella me dijo, ok, estás en la posición perfecta para un milagro. Y en esta noche yo quiero decirte hoy a ti, yo quiero decirte que estás en la posición para un milagro. Si así lo puedes creer, escribe un fuerte amén, puedes decir un fuerte amén ahí en casa. Dios quiere obrar un milagro en tu vida. No importa el diagnóstico que te han dado, no importa la tormenta que estés pasando, no importa las circunstancias que te rodean, Dios está por encima de todo diagnóstico, Dios está por encima de toda tormenta. Dios es el Señor de la tormenta, lo aprendimos la semana pasada. Dios está por sobre toda circunstancia y en este día, en esta hora, Dios quiere obrar un milagro en tu vida. ¿Cómo es posible que esto me sucediera a mí? ¿Cómo es posible que siendo yo músico, que siendo ministro aquí en la iglesia de la alabanza, que siendo cantante de profesión, me pasara esto a mí? Fue algo que me dejó en shock y fue ahí en donde Dios llamó todita mi atención. Y no es que Dios lo provocara, no quiero decir que Dios lo haya provocado. En realidad no importan las causas, no importa el por qué. Médicamente es importante, médicamente ellos buscan siempre la causa de la enfermedad. O como humanos nosotros siempre tendemos a buscar las razones, a buscar el por qué. Y siempre tendemos a buscar un culpable, un responsable de lo que nos está pasando. Y podemos llegar a decir, ¿y ahora qué hice? Algo hice mal, ¿qué cosa hice? Nos sentimos culpables de que lo que nos está pasando sea a causa de algo que nosotros hayamos hecho. Sin embargo, no es así. Sin embargo, Dios está en control de todas las cosas. Tal vez pase por la mente de algunos de nosotros también, ¿qué pecado habrá cometido esa persona para que le esté pasando semejante tragedia, semejante problema, semejante enfermedad? Así como lo hicieron los amigos de Job, ¿recuerdan? Job era un hombre justo, era un hombre íntegro, y Dios permitió que el enemigo le quitara todo, excepto la vida. Pero sus amigos lo culpaban a él de su tragedia. Como lo hicieron también los discípulos de Jesús cuando al ver a un ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9 vamos a leerlo, lo busqué en la Nueva Traducción Viviente para que lo leamos. Miren lo que pasó aquí. Le preguntaron los discípulos a Jesús, le preguntaron, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Ya notaron aquí, dicen sus discípulos, ¿por qué? Ellos están buscando la causa, la razón, el culpable. ¿Qué habrá hecho este hombre o sus padres para que este hombre naciera ciego? Siempre buscamos saber la causa, como si el saber la razón o el por qué nos traerá alivio o nos aclarará la mente, cuando en realidad no es así. En realidad, como cristianos, nosotros debemos preguntarnos ¿para qué? Debemos preguntarnos el propósito de la situación o el propósito de la tormenta que estamos pasando, en lugar del por qué. Volvamos a leer nuevamente Juan 9:2. Dice, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y miren cómo contestó Jesús en Juan 9:3. Dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Dice, nació ciego para, ¿ya notaron cómo dice ahí? Para, eso quiere decir que tiene un propósito.
para que todos vieran el poder de Dios en él. Dios es un Dios de propósitos, ¿cuántos lo creen? Dios es un Dios de planes, dice su palabra que Él tiene planes de bienestar, Él tiene planes de bien y no tiene planes de mal para darnos un futuro y una esperanza, dice su palabra. Puedes descansar en saber que Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito para tu vida. Y el más grande propósito por el cual tú estás atravesando esa tormenta, esta dificultad, esta enfermedad, ¿sabes para qué es? Es para que la obra de Dios, es para que el poder de Dios se manifieste en tu vida y se haga evidente en tu vida. Ese es el más grande propósito. Si tú lo crees, puedes comentar un fuerte amén, puedes decir un fuerte amén. Y bueno, después de que esto me sucediera, después de pasar tiempo con Dios, de acercarme a Dios en oración, por fin, a pesar de que no podía oír, pude oír, pero espiritualmente. Pude oír la voz de Dios a mi vida y pude recibir una revelación de Dios para mi vida, de su palabra y de quién es Dios y de lo que estaba haciendo Dios en mi vida. Y esa revelación es lo que yo quiero compartir en esta noche contigo. En el momento en el que peor me sentía, el Espíritu Santo me recordó un versículo en la Biblia. Este versículo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El miércoles pasado el pastor nos compartió el mensaje El Señor de la Tormenta. ¿Lo recuerdan? Si no la has escuchado, yo te invito a buscarla en nuestro perfil de Facebook para poder escucharla y recibir esa palabra tan preciosa que el pastor nos predicó. Y en este mensaje él se basó en una de estas historias. Jesús calma la tormenta y Pedro camina sobre el agua. Fueron dos historias que en ese momento yo recordé. En estas dos historias sucedieron dos cosas en común. Y quiero que leamos en Mateo 8, 24 al 26. ¿Qué pasa en estas dos historias? Estas dos historias que el Espíritu Santo recordó a mi mente y busqué en la palabra de Dios. Los discípulos tenían mucho más miedo y muy poca fe. Y saben que esto sucede porque nos enfocamos más en las tormentas y no en el Señor de la tormenta, como el pastor nos enseñaba el miércoles pasado. Vamos a leer Mateo 8, 24 al 26, en la Nueva Versión Internacional. Dice así: de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Vemos aquí dos cosas que hay en esta historia. Los discípulos se llenaron de miedo, tuvieron mucho miedo y tenían poca fe, porque se estaban enfocando en la tormenta, en los vientos. Ahora vamos a leer otra historia que está en Mateo 14, del 22 al 31. Es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Vamos a leer, dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario.
En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, dice la Biblia, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos una vez más en esta historia a Pedro, a los discípulos aterrados porque pensaron que habían visto un fantasma, creían que era un fantasma, estaban llenos de miedo. Y Jesús les dice, ¿por qué tienes tan poca fe? Esto sucede cuando nos enfocamos en la tormenta, en la enfermedad, en los problemas que nos están ahogando y nos estamos hundiendo. ¿Cómo creen que yo me sentí después de todo lo que me estaba pasando? Sí, me sentí como los discípulos, me sentí como Pedro, me sentí llena de pánico, me sentí llena de terror, de miedo. Sentía una angustia tremenda. Yo sentí mucha tristeza, mucha desesperación, mucha incertidumbre, mucha duda. Todo lo que los discípulos habían sentido. Todo lo que Pedro había sentido en la tormenta y cómo sentía hundirse. Yo sentía hundirme en mi tormenta. Yo sentía hundirme en la oscura profundidad del mar. Pero estaba yo enfocada en las olas y estaba yo enfocada en los vientos contrarios, como dice la Biblia. Y esta palabra llegó a mí, puestos los ojos en Jesús. Y es la primera revelación que el Señor me regaló. Pon los ojos en mí, puestos los ojos en Jesús. Porque cuando fijamos nuestra mirada en el autor y en el consumador de nuestra fe, entonces nuestra fe tiene una oportunidad para desarrollarse y para crecer. ¿Cuántos quieren ustedes que su fe crezca? ¿Cuántos quieren que su fe crezca? Estás en la posición para un milagro entonces. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Por eso he titulado este mensaje Un milagro en proceso, porque ha sido un proceso en el que he tenido altas, en el que he tenido bajas, pero en el que he visto la gloria de Dios manifestándose en mi vida, en la que he recibido la revelación de mi Padre, de un Dios sanador, de un Dios protector, del Señor de la tormenta. Y mi fe sin duda estaba siendo probada. Mi fe sin duda estaba siendo sacudida en cada momento por este proceso, por esta enfermedad. Y yo recuerdo que a la mitad de los tratamientos, los médicos me dijeron muchas cosas. Los médicos me dijeron que mi audición iba a llegar a tope, que no iba a poder recuperar mucha audición, que me dijo la doctora, yo no voy a poder recuperar tus agudos ya. Me dijeron muchas cosas y en medio de tantas cosas que los médicos me decían, yo ya había decidido fijar mi mirada en Jesús. Había decidido creer en el Señor de la tormenta, pero una segunda revelación llegó a mi vida. Y yo recordé Lucas 18:27, donde dice, lo que es imposible para lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y vino una segunda revelación en los momentos más críticos de mi proceso.
Y esa revelación fue que la palabra de Dios funciona. Hoy quiero decirte en esta noche, la palabra de Dios funciona. Y si la palabra lo dice, así será. Tan simple como se escucha. Si la palabra de Dios lo dice, así será, se cumplirá. ¿Cuántos creen en la preciosa y poderosa palabra de Dios? Vino una fuerte convicción a mi vida ahora. No solamente había decidido fijar los ojos en Jesús, sino una convicción de que la palabra de Dios funciona en mi vida, de que las promesas de Dios están para cumplirse en mi vida. Y yo quiero decirte en esta hora, la palabra de Dios funciona. Declara la palabra de Dios para tu vida en medio de esta situación en la que estás pasando. Recuerda la palabra, vea la palabra, abre tu Biblia y declárala en oración. Declárala todo el tiempo. Declara que Jesús llevó, dice su palabra, todas nuestras enfermedades. Él sufrió todos nuestros dolores. Dice su palabra, por sus llagas fuimos nosotros curados. Su palabra dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, dice su palabra. Podemos declarar también en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. En esta hora yo quiero recordarte la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona. La palabra de Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, dice el Señor, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si su palabra lo dice, es porque así será. Si Dios nos lo ha prometido, es porque así será y así se cumplirá. Y yo creo en su palabra, yo creo en las promesas de Dios para mi vida. Esta segunda revelación llegó tan fuerte a mi vida y me aferré a las promesas de Dios, me aferré a la palabra de Dios. Mi fe estaba siendo probada. Los últimos días de mi proceso fueron, yo creo que los más difíciles para mí, incluso más difíciles que al principio, porque una vez que había puesto mi mirada en Jesús y con una fuerte convicción sobre la palabra y las promesas de Dios para mi vida, una vez más me fue sacudida. Por eso les digo, es un proceso en el que Dios me ha traído. Y ahora vinieron pensamientos a mi mente. Pensamientos de incertidumbre sobre mi futuro, pensamientos de muerte. Se vinieron a mi mente los peores escenarios que yo pude imaginarme. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero se la pasan pensando y pensando. Tienen pensamientos de lo peor, cuando no sabemos ni siquiera si ninguna de todas esas cosas que tú estás pensando sucederá. Lo más probable es que no sea así. Pensamientos negativos que inundaron mi mente, mentiras que Satanás quería hacerme creer. Eran las voces, ya no eran las voces de los médicos, ahora eran los pensamientos en mi mente que vinieron a mí. Y el Espíritu Santo me regaló este versículo en 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo pude sentirme descansar en Dios cuando traje a Jesús todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo, dice su palabra. Cuando derribé todo argumento falso, toda mentira del diablo que se levantaba en contra del conocimiento de Dios, en contra de mi fe hacia mi Dios. Y entonces vino una tercera revelación a mi vida.
un día a la vez, que yo quiero regalarte hoy, un día a la vez. En este proceso en el que estás viviendo, en el que estamos viviendo, yo te invito a levantarte cada día, cada mañana, dice su palabra, cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Dios nos da la gracia necesaria para cada día. No te preocupes por lo que vendrá mañana. No te pongas a pensar o imaginar cosas que nunca sucederán. ¿Recuerdas la canción, una canción viejita que dice: un día a la vez, mi Cristo, mañana quizás no vendrá? Un día a la vez. Levántate cada día y pídele a Dios su fortaleza en ese día. Pídele a Dios que ese día te fortalezca, un día a la vez. Cuando veas, va a pasar un día, una semana, un mes, un año, 5 años, y podremos voltear y podemos ver la bondad y la grandeza de Dios, y podemos ver cómo Dios nos ha sostenido con su mano, cómo ha extendido su mano y nos ha alcanzado y nos ha sanado y nos ha rescatado y nos ha liberado. Un día a la vez. Hoy es tiempo de purificarnos, hoy es tiempo de consagrarnos, hoy es tiempo de vivir en la voluntad y en el propósito de Dios. Y yo quiero terminar con un versículo precioso, con un versículo que está en 1 de Pedro 1:7. Dice así: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Cuántos quieren que su fe crezca? Estás en la posición para un milagro. Dios quiere obrar hoy un milagro en tu vida. Permítele a Dios que Él se revele a ti en medio de la tormenta. Acércate a Dios, entrégale tus miedos. Este mensaje es muy parecido al mensaje que el pastor nos compartió la semana pasada. Pídele que te revele su voluntad y su propósito en tu vida. Hay tanto que Dios me ha estado hablando en este proceso. De verdad, yo no terminaría hoy de contarles todo lo que Dios me ha hablado, todo lo que Dios ha hecho por mí. Sigo en un proceso, sigo en el proceso de mi milagro. He recuperado gran parte de mi audición, gracias a Dios y gloria a Dios. Falta todavía, pero yo sigo permaneciendo firme en oración como la viuda. Yo sigo orando a Jesús, que la gloria, que el poder de Dios, que la obra de Dios se manifieste en mi vida, sea evidente en mi vida. Y definitivamente esta tormenta, esta situación para mí ha sido un parteaguas en mi vida. Definitivamente mi vida ya no va a ser la misma. Y yo quiero invitarte en esta hora a conocer a Jesús, si no lo conoces, a conocer al Señor de la tormenta, a aceptarlo como tu Señor, como el Señor de tu vida. Hoy quiero que tú recibas a Cristo. Él es el autor, Él es el iniciador, dice su palabra, de nuestra fe. Él es el perfeccionador de nuestra fe, y el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará. ¿Cuántos lo creen? Yo te invito a conocer a Jesús, a que Él se revele a ti en oración, en intimidad, para que tú puedas recibir las promesas de la palabra de Dios. Yo hoy quiero orar por cada persona que quiera recibir a Cristo en su corazón. Quiero orar por cada persona que en este momento necesita un milagro. Y también quiero orar por personas que están pasando un milagro en proceso, y que yo sé que Dios está obrando en sus vidas en esta hora.
Dios está hablando a sus vidas, a sus corazones. Y quiero invitarte que me acompañes a hacer esta oración. Quiero invitarte que ahí en donde estás en tu casa, si puedes arrodillarte, si puedes levantar tus manos, puedes poner tu mano en tu corazón, levantar tus manos, hagas esta oración conmigo. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque te has revelado, Señor, a nosotros en medio de la tormenta, Señor. En esta hora yo quiero orar por cada persona que quiera aceptar a mi Señor Jesucristo. Amigo, si tú quieres recibir a Jesús en esta hora, pon tu mano en tu corazón y di: te acepto, Jesús. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero que tú desarrolles y hagas crecer mi fe. Quiero que tú extiendas tu mano en medio de la tormenta y me salves y me rescates como lo hiciste con Pedro. Hoy, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Señor, en esta hora yo oro por cada persona que ha escuchado esta palabra, que ha recibido esta palabra, que se ha identificado con esta palabra, Señor. Que en medio de cada proceso, Señor, que estén viviendo, tú puedas revelarte a ellos, que tú puedas llenarlos, que tú puedas hacer crecer y aumentar su fe, que tú puedas obrar, Señor, en cada día de nuestras vidas, que podamos poner nuestra mirada en ti, que podamos aferrarnos a tu palabra, Señor, y podamos vivir un día a la vez, y podamos decir: Señor, hoy te necesito tu gracia, necesito tu fuerza, tu fortaleza en este día para seguir adelante. Señor, en esta hora, en este día, yo quiero pedirte de una forma muy especial por cada persona que está atravesando una tormenta de enfermedad. Gracias, Señor, porque tú has obrado un milagro en mi vida, porque he visto tu sanidad. Tú eres nuestro Señor Rafa, eres nuestro Jehová Rafa, eres nuestro Dios sanador. Y Señor, así como tú te hiciste pobre, Señor, en esa cruz para que nosotros seamos ricos, te hiciste maldición para que nosotros seamos bendecidos. Llevaste nuestras enfermedades y dolencias en esa cruz para que nosotros seamos sanados. Gracias por morir, Señor, en la cruz, para que nosotros podamos tener vida eterna, Jesús. Gracias, Padre, porque ese mismo poder que te resucitó de entre los muertos, ese es el mismo poder que habita, que mora ahora en nuestros cuerpos, Señor, mortales, y da vida a nuestros cuerpos. Y en esta hora yo declaro sanidad. Yo, Señor, declaro sanidad sobre la vida de estas personas. Señor, declaro sanidad sobre la vida de Emilio Madrid. Señor, yo te pido que tú obres un milagro en su vida y quites todo cáncer de su cuerpo, Señor. Gracias, Señor, te doy porque hemos creído que por tus llagas hemos sido sanados, que tú has llevado cada una de nuestras enfermedades y dolencias. Te pido por Gloria Castellano, Señor, limpia su sangre, limpia, Señor, su vida, limpia su cuerpo, Señor. Gracias te doy, Dios, porque confiamos y creemos en tus promesas. Tú eres nuestro Dios sanador. Te pido por Leticia Córdoba, por Francisca Pérez y Ana Gobea, que están, Señor, en tratamiento, que se están recuperando en sus tratamientos, Señor. Yo sé que tú das la sanidad. Gracias, Dios, por los médicos. Gracias, Señor, por la ciencia, por los tratamientos. Pero yo sé, Señor, que eres tú quien da la sanidad. Eres tú quien da fortaleza a nuestros cuerpos. Eres tú, Señor, quien sana nuestros cuerpos de toda enfermedad. Limpia, Señor, limpia, quita todo cáncer, todo tumor, Señor, todo dolor de cabeza se va, toda migraña. Señor, declaramos sanidad sobre cada persona que hoy nos está viendo. Señor, te pedimos por el Señor Wilfrido García.
obra en sus riñones, Señor. Por cada persona que está sufriendo en este momento, te pedimos que tú obres un milagro de sanidad en sus vidas, Señor. Por cada persona que está padeciendo dolores de artritis, de huesos, en columna vertebral, te pido que tú traigas fortaleza, Señor. Dice tu palabra que tú no permitirás que nuestros huesos sean quebrantados, Padre. Gracias, Dios. Limpia nuestra sangre, limpia nuestro cuerpo, Señor. Purifica nuestras vidas con tu fuego, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias, Dios, porque creemos en tu palabra, en que tu palabra, Señor, se cumplirá y en tu propósito se cumplirá en cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, y creemos, Señor, en ti con todo nuestro corazón, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Muchísimas gracias a Dios por su palabra, y en esta hora vamos a bendecir y vamos a honrar a nuestro Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, y vamos a honrar a nuestro Señor. De lo mucho que Él nos ha dado, nosotros podemos honrar a Él con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Yo te invito que ahí en casa puedas apartar tu ofrenda y puedas traerlo a la casa de Dios, y yo quiero hacer una oración para bendecir tu vida en esta hora. Gracias, Señor, porque nos has bendecido, porque has sido nuestro proveedor. Gracias, Dios, porque creemos lo que tu palabra dice, Señor. Tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria todas nuestras necesidades, Señor. Confiamos en tu palabra, en tus promesas, en tu provisión, Señor. Te pido por cada hermano, por cada familia, por cada persona que en esta hora, Señor, te está creyendo y está entregando con fe sus ofrendas y sus diezmos. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga. Ha sido una bendición poder compartir hoy con ustedes. Nos conectamos el próximo domingo a las 9. Los esperamos presencialmente a las 9 de la mañana y en línea a las 11 y presencial. Que Dios les bendiga.